libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Buenos días, queridos hermanos. Es un tremendo versículo de la Escritura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos hacerlo de una manera libre, Señor, gozosa. Y gracias, Señor, porque te revelas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo. Señor, que permitas que podamos ser animados, exhortados, confrontados por medio de tu palabra, Señor, y que esto traiga bendición para nuestra vida y la vida de la Iglesia. Señor, cuida de este tiempo, Señor, y aparta cualquier estorbo, pecado, Señor, que evite que podamos recibir tu palabra como se merece, Señor. Gracias por este tiempo que ponemos en tu nombre y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si el Señor lo permite, esta será la última vez que predique como anciano en esta amada iglesia. Y quería predicar un versículo tremendo. Para mí es uno de los preferidos de la Escritura. Este versículo que acabamos de leer, el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como sabéis, es un libro que fue escrito por Lucas y que nos muestra los orígenes, cómo arrancó la iglesia primitiva. Es un libro que documenta la historia de la iglesia desde que empezó en el día de Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma de su gran embajador y misionero, ¿verdad? Es un libro que os animo además a leer con cierta frecuencia en vuestra lectura devocional, porque nos da luz para entender de una manera mejor el resto del Nuevo Testamento, de las cartas. Y además es un libro en el que de principio a fin Jesús, el Señor Jesús, es predicado, proclamado con auténtica valentía. Y este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a estar en esta mañana, es un capítulo tremendo. Tiene 37 versículos y en él vemos fundamentalmente cómo el Espíritu Santo fortalece al creyente en medio de la persecución. Cómo el Espíritu Santo fortalece al creyente en medio de la persecución. Y de una manera más específica, vemos en los versículos 1 al 22 cómo los creyentes, y de forma particular aquí Pedro y Juan, estuvieron enfrentando persecución. Y esto es una realidad. Pedro y Juan enfrentaron oposición, y es interesante, querido hermano, que tú también estás expuesto a padecer persecución. Y me gustaría que leyéramos en esta mañana los versículos del 1 al 13 de Hechos 4, aunque nos centraremos fundamentalmente, como he dicho, en el versículo 12. Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos que Pedro y Juan son llevados ante el concilio para declarar. Estaban allí para declarar, ¿y declarar sobre qué? Bueno, para dar respuesta a esto tenemos que ver el contexto inmediato. Si os fijáis en el capítulo 3, habían llevado a cabo la sanación de un hombre cojo. El capítulo 3 nos muestra que habían hecho una sanación de un hombre cojo y poco después hay una predicación tremenda de Pedro en el pórtico de Salomón. Y en este contexto es cuando son llevados ante el concilio Pedro y Juan. Y fíjate que les llaman en el versículo 7 del capítulo 4 para hacerle una pregunta. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aludiendo a esta sanación. Bueno, pareciera que este era el problema que tenían todos aquellos líderes. Pero verdaderamente, si observan más en detalle el texto, lo que verdaderamente les preocupaba no era eso. Verdaderamente no les preocupaba que hubieran hecho una sanación, sino que si fijas el versículo 2 del capítulo 4, dice cuál era la actitud real hacia ellos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso era lo que verdaderamente les estaba molestando. Lo que les molestaba era que predicara la resurrección. Les preocupaba que dentro de todo ese movimiento hubiera una insurrección contra Roma fundamentada en la resurrección de Cristo. Este era el gran problema. Esto era lo que les preocupaba. Pero por supuesto, en medio de este contexto, no fueron intimidados ni Pedro ni Juan. Y en este caso, de manera particular, Pedro no se intimidó en absoluto, sino que empieza a predicar y una vez más a anunciar el nombre de Cristo. Versículo 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 12 vemos esta exposición clara del Evangelio. Fíjate, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Es interesante pararse un momento en esta palabra, lleno del Espíritu Santo. Esto es un momento único en la historia. Es un momento importantísimo y trascendental en la historia. Porque esa palabra lleno que aparece ahí en tu Biblia en el versículo 8 está en aoristo, participio en el griego. Esto es importante porque esta palabra se usa para momentos especiales de inspiración como el que aparecen aquí. Así que no está diciendo este versículo 8 que estuvieran controlados por el Espíritu Santo, que lo estaban como cualquier creyente, sino que va un poco más allá y lo que está diciendo es que hay una inspiración verbal completa. Es decir, no solo eran templo del Espíritu Santo, que lo eran, sino que está apuntando a algo especial, a algo único y trascendental en la historia. Y Lucas, su autor, detalla esto de esta manera porque es importante para nosotros. Hay inspiración verbal en las palabras que a continuación vamos a estudiar. Y esto era lo que se refería el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 10, versículos 19 y 20, el Señor Jesús los envía y les dice, no os preocupéis por lo que vayáis a decir, porque yo os daré palabra. Ahora, por hacer un inciso, ¿esto se puede aplicar a nuestra época? La respuesta es que no, ¿verdad? Una respuesta sin dudarlo, no. Ahora no existe este tipo de inspiración verbal en las personas. Hay algunos que dicen, bueno, cuando vayas a predicar tú no te preocupes, abre tu Biblia y ya el Señor te mostrará lo que tienes que decir. Bueno, esto no es real ni aplicable en nuestro tiempo. Esto era en la época apostólica y ya terminó. Aún hoy hay algunos por ahí que creen que existe algún tipo de unción espiritual en el momento de la predicación y que lo relacionan con un tipo de inspiración verbal como esta. Pero esto no es una realidad en el Nuevo Testamento. Esto no está justificado en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento ni en ninguno de los libros. Así que esto ya cesó. Pero es interesante que en este momento, estas palabras que vamos a leer, hay inspiración verbal. Dios mismo está hablando por medio de Pedro. Y fijaos qué predicación, una predicación tremenda. Gobernantes
versículo 8, segunda parte. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo. Fijaos lo que está diciendo el versículo 10 y 11. Está diciendo Pedro, vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó. Y esto era algo que a los oyentes les picaba muchísimo. Era algo que les molestaba. Era algo que les hacía chirriar, arder por dentro. ¿Sabéis por qué? Bueno, de acuerdo con lo que nos dice la primera parte del capítulo 4, aquellos que estaban ahí eran saduceos. Y los saduceos, entre otras muchas cosas que estaban equivocados, ellos en absoluto creían en la resurrección. Para ellos la resurrección era algo imposible, era algo lejano que no podía suceder. Y Pedro les dice, vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó. Y fíjate en el versículo 11, que una vez más insiste en esta misma cita, tomando la referencia del Salmo 118. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y los edificadores eran los líderes. Y les dice, este Jesús fue reprobado por vosotros, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Les estaba confrontando directamente con lo que más les dolía. Aquel que crucificasteis, Dios resucitó de entre los muertos. Pero fíjate que no se queda ahí y va aún más allá y les dice algo todavía más fuerte. No solo les había dicho eso en los versículos 10 y 11, sino que ahora estalla en el versículo 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les está diciendo, vosotros rechazasteis al único por el cual podéis tener salvación. Les estaba predicando el evangelio poderoso a los mismos hombres que tiempo atrás habían condenado a Jesucristo. Tremendo este versículo 12. Y en él nos vamos a centrar un tiempo en esta mañana. ¿Qué estamos viendo en este versículo 12? Bueno, Pedro está apuntando a la exclusividad de la salvación. La exclusividad de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios solo salva a través de una fe arrepentida en Cristo Jesús. No hay muchas formas, solo hay una. Y por eso este versículo dice que no hay otro nombre. Y si Dios, el Dios creador del universo, hubiera querido dar muchos caminos para ser salvos, Él podría haberlo hecho sin ningún tipo de problemas, porque Él es Dios. Él podría haber establecido un camino para la salvación con Mahoma. Él podría haber establecido un camino para la salvación con Buda. Él podría haber establecido un camino para la salvación con Maradona. Él podría haber establecido un camino basado en las obras. Todo lo que quieras. Y Él hubiera dicho, vosotros escoged. Pero no fue así. No es así. Y Juan 14:6, que todos conocéis, habla de un único camino. Y esto, queridos hermanos y amigos, por supuesto, choca con la manera de pensar moderna. Con el siglo XXI, con la sabiduría y el contexto social del año 2020, con la mente caída del hombre, con el posmodernismo que ayuda y que anima a que cada uno vaya por su camino. Respetémonos todos, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ya nos veremos en el cielo. Pero esto no es así en absoluto. Si no es el camino de Cristo, el fin es la condenación, y una condenación horrible en la eternidad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 habla de un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra manera en que podamos llegar a Dios. Y en este versículo me gustaría resaltar dos ideas fundamentalmente. La primera, la exclusividad de la salvación. Y la segunda, el poderoso mensaje de Cristo. Pero antes de nada,
analicemos aquí la salvación. Fijaos que aparece al principio del versículo 12 y en ningún otro hay salvación. Y al final del versículo dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Ese salvo que aparece ahí es la forma del verbo sozo, usado también en el versículo 9, cuando describe la curación del cojo. Fíjate, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esa es la misma palabra, el mismo verbo que aparece ahí, sozo, en el griego. Y lo que está diciendo es que Jesús no es solo la fuente de curación física, de enfermedad, de padecimiento físico, sino que también Él es la única fuente de sanidad espiritual. Y podemos ver la salvación con sus tres temas primarios en este versículo. Salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado y en último término la salvación de la presencia del pecado. Justificación, santificación y glorificación. El que cree en el Evangelio ha sido salvado de la condenación del pecado, esto es la justificación. Está siendo salvado del poder del pecado, es decir, ya no te controla, esto es la santificación. Y finalmente será salvado de la presencia del pecado, la glorificación. Bueno, veamos la primera idea que citábamos, la exclusividad de la salvación. La exclusividad de la salvación. Versículo 12 dice, y en ningún otro. Tremendo. Y en ningún otro. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. La vida sin pecado de Cristo y su pago como sustituto por nosotros en la cruz son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. No hay más. Juan capítulo 14 y versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjate que Pedro insiste en esto con inspiración verbal y en ningún otro. Ningún otro. Esto se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Como un comentarista dice, solo hay dos caminos en la vida religiosa. El camino ancho de las obras que conduce a la muerte y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. Fin de la cita. Y la pura realidad es que en un mundo tan inclusivo y tolerante como el actual, proclamar a Jesús como el único camino, como la única verdad y como el único acceso al Padre es algo irritante para muchos. Y vivimos en una época, como decía anteriormente, de relativismo. Vivimos en un sistema en el que la creencia está basada en una verdad absoluta. Y es que no hay absolutos. Que todo vale. Es una época del pluralismo, del humanismo. Es una época en la que cada uno tiene su verdad y con ella que camina hacia adelante. Todos intentan eliminar a Dios de la conciencia y de la cultura. Pero el verdadero evangelio, este evangelio que está predicando Pedro, es un evangelio radicalmente exclusivo. Jesús no es un camino, Él es el camino. Y todos los otros caminos no son caminos en lo absoluto. Los cristianos predicamos a un Cristo exclusivo en una era inclusiva, en una era que presume del todo vale. Y debido a eso, a menudo nos pueden acusar de tener una mente estrecha, de ser intolerantes, pero cuando llegue ese momento podemos decir, gloria a Dios. Queridos hermanos, la salvación es solo en Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos y nada más, absolutamente nada más puede hacerlo. Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir, a morir una muerte que ningún ser humano podía sufrir y a resucitar de entre los muertos para finalmente conquistar el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Piénsalo bien, Él fue una persona única en la historia. Fue único en el tiempo. Sin principio ni fin. Ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Él fue único en su nacimiento. Nació de una virgen, lo que fue anunciado desde la antigüedad. También fue único en su naturaleza. 100% Dios
y 100% hombre. Fue único en su autoridad. Las multitudes lo reconocían. Los demonios se sometían a su mera presencia. Los vientos y los mares eran calmados con solo una palabra del Señor. Los muertos resucitaban a su voz. Además, el Señor Jesús fue único en su influencia. 3 años de ministerio, solo 3 años de ministerio y más de 2000 años de influencia en la humanidad. Además, fue único en su santidad, perfecto, sin pecado. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora y serán salvos. Cristo y solo Cristo, nada más, puede transformar la vida de una persona. Cualquier cosa que una persona merezca o haya ganado por sus propios méritos, por sus propios medios, sería compensación, compensar algo. Sin embargo, la gracia por la cual hemos sido salvados no tiene que ver con ningún mérito personal. Nuestra posición de justos ha sido imputada o cargada por la gracia a causa de la obra en la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Señor. La fe es el único medio por el cual se puede alcanzar salvación. Y Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Y solo la fe conduce a la salvación. Y esta fe que es en Cristo también nos es dada por gracia. Y esto se ve fácil en la palabra, en múltiples pasajes donde se nos habla que la salvación es por fe y no es por las obras. Pero a pesar de esto, muchas personas viven todavía equivocadas, basando su fe en las obras, en su conducta, en lo que puedan hacer para alcanzar la salvación. O incluso en el contexto evangélico hay muchas personas que no perciben la importancia de esta enseñanza. Pero para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por la fe era el principio sobre el cual la Iglesia se cae o se levanta. Él decía, Martín Lutero, y cito: si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Fin de la cita. Así que esto es el corazón de la fe cristiana, ya que esta enseñanza determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. Esta doctrina es la que la Iglesia Católica Romana no cree, ya que aún hoy en día enseña que la salvación se obtiene a través de un compendio, un sincretismo entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios, más las obras que el hombre realiza. Y es interesante que aquí Pedro está diciendo que no hay otro, en ningún otro, solo la fe en Cristo. Y para darle un poco más luz a esto, me gustaría que fuéramos a la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, los versículos 20 al 26. Romanos capítulo 3, los versículos 20 al 26. Y recuerda que seguimos viendo la exclusividad de la salvación. La exclusividad de la salvación. Fíjate, Romanos capítulo 3, los versículos del 20 al 26. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendo pasaje también. Y vemos en este pasaje, en primer lugar, que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Es decir, ni el mejor de los esfuerzos que pudiéramos llegar a hacer está bajo el estándar exigido por Dios. Por tanto, tratar de cumplir la ley, aún los preceptos morales que aparecen en la Escritura, no
nos va a hacer ni declarar justos por Dios. Porque el que incumple solo uno de los requisitos de la misma, se hace culpable de toda la ley. Así que la ley no nos justifica, sino que nos revela el carácter de Dios. Y al ver el carácter de Dios, podemos ver nuestra suciedad, nuestro pecado delante de Él. Puedo ver mi maldad cuando veo la santidad de Dios. Y Pablo dice en el versículo 21, pero ahora. Y esa palabra es una palabra importante en la Biblia. Pablo nos enseña que primero las cosas eran de una manera, pero ahora ya son de otra. Pero ahora. Antes había una situación y ahora hay otra. Antes la situación era la siguiente. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios pesando sobre él. Esa ira nos condenaba a ir al infierno. Esa condenación es la que tiene toda persona desde el momento de su nacimiento, a menos que sea regenerado por su Redentor. Antes éramos esclavos del pecado y esa esclavitud nos impedía disfrutar de la paz de Cristo. Antes, sin Cristo, estábamos excluidos de la familia de Dios, estábamos excluidos de la vida, muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, ahora las cosas son distintas. ¿Qué marca la diferencia entre antes y ahora? Fíjate, la justicia de Dios ha sido manifestada. Y aquí el término justicia se refiere a la rectitud moral de Dios, testificada por la ley y por los profetas, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como dice la Biblia, todos hemos pecado. Y al pecar, ninguno puede alcanzar la gloria de Dios. Dicho de otra manera, ni la mejor persona que puedas ver en la Biblia, piensa en Juan el Bautista, Job, Daniel, ni aun ellos vivieron de una manera que les permitiese ganarse la salvación. Entonces, si los hombres más justos de la historia bíblica no pueden entrar a la presencia de Dios, la pregunta lógica que podríamos hacernos es, ¿qué se requiere para entrar en la gloria de Dios, en su presencia? Bueno, nadie puede hacer esto por sí mismo. Todos hemos pecado. Así que solo Cristo pudo hacer tal cosa. El resto de los seres humanos somos pecadores. Nuestra depravación es total y nuestra incapacidad por agradar a Dios es total. Y Lutero, que antes mencionábamos, entendió esto. Él sabía que era imposible vivir una vida perfecta que le permitiera entrar en la presencia de Dios, porque no podemos por nuestras obras alcanzar el carácter moral perfecto de Dios. Esa rectitud moral solo viene de Cristo, que la otorga por la fe puesta en Él. Y el versículo 22 nos dice que la salvación es solo por la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El día que Cristo murió, nuestros pecados le fueron cargados a su vida, a su cuenta, le fueron imputados. Esta es la razón por la cual el sufrimiento era de tal calibre, todo tu pecado en la cruz sobre Cristo, que llegó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo lo malo que hay en tu vida, toda tu maldad, toda tu iniquidad, cargada sobre el Señor Jesús en la cruz. El día en que nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, ese día, su justicia, su carácter moral perfecto, se carga a nuestra cuenta o a nuestra vida. Esto es lo que en teología se llama imputación. Y el versículo 24 nos dice que además es gratuitamente, que es por gracia. Fíjate, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la resurrección que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la gracia. Cuando somos salvos,
no llegamos limpios delante de Dios, sino que somos cubiertos por la santidad de Cristo, porque un día Cristo cargó en nuestra cuenta su santidad. Nos dio salvación solamente por gracia, por medio de la fe. Bueno, así de esta manera le podemos dar luz a este versículo de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, que dice que en ningún otro hay salvación. La exclusividad de la salvación. Pero hay una segunda idea que me gustaría mencionar en este versículo, y es el poderoso mensaje de Cristo. El poderoso mensaje de Cristo. Sigue el versículo 12 y dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, se podría traducir como debamos, ser salvos. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble. Una palabra aparentemente absurda para la gente sabia del mundo. Prueba. Seguro que te has cruzado con gente que se ríe, que te escucha por escuchar. Incluso tú, antes de conocer a Cristo, pensarías esto. Un mensaje increíble, y piénsalo bien. Un pobre judío carpintero, quien mucha gente le rechazó como lunático, su propio pueblo le llamaba blasfemo, alguien que fue crucificado por el Estado, ahora es el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su nombre, toda rodilla, hasta la del César, se doblará. Claro que es un mensaje absolutamente increíble. ¿Quién puede creer este mensaje excepto por el poder de Dios? No hay otra explicación. Por eso Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otra forma de entender el Evangelio a menos que Dios nos capacite para ello. El hombre es incapaz, es impotente para salvarse a sí mismo. Y esto puede ser una de las verdades más oscuras de la Escritura, pero sin embargo sirve para humillar al hombre, para que caiga sobre su polvo, y de esta manera engrandezcamos el poder que tiene el Evangelio para salvar, para transformar una vida. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha provisto de un medio de salvación a través del Evangelio de su Hijo. Lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Él es poderoso para salvar y puede salvar para siempre. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo pudiera ser salvo por Él. Así que debes afianzarte a la Escritura, a la palabra de Dios, hasta que tengas la convicción de que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. No se trata de buscar técnicas corporativas para llegar a la gente. No se trata de que haya grandes grupos que permitan llevar a cabo actividades atractivas. No se trata de tener una buena música que atraiga a las personas, sino que se trata de la predicación fiel del Evangelio de Cristo. Y aunque es cierto que es un mensaje insondable, decir esto a la gente es algo que puede escandalizar. También es cierto que es el único mensaje por medio del cual Dios ha prometido salvar al hombre caído. Bueno, veamos qué pasó después de que Pedro predicara, versículo 13. Entonces, versículo 13 de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bien es cierto que este pedazo de predicación que hizo Pedro aquí, inspirado, que esta petición que les había hecho, no suavizó los corazones endurecidos de este concilio. Pero la palabra tampoco quedó sin efecto, porque se maravillaron, se asombraron viendo el denuedo con el que hablaban Pedro y Juan. Dice ahí el versículo que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Pedro y Juan no habían sido educados en escuelas rabínicas,
no tenían una instrucción formal en teología, pero claro que no. No la necesitaban porque habían estado creciendo y viendo al mismo Señor Jesús a su lado. Pero que dos pescadores galileos expusieran de manera poderosa y triunfal, en este caso delante de la corte judía, la corte suprema, era la élite, y que expusieran así el Evangelio, era algo asombroso, y por tanto se maravillaron. Así que ellos estaban intentando suprimir la enseñanza de los apóstoles acerca de la resurrección de Cristo. Pero ellos, Pedro y Juan, aprovecharon esta oportunidad sin precedentes. Y lejos de justificarse, lejos de achantarse, de acobardarse, lo que hicieron es que valientemente tomaron esta gran oportunidad y proclamaron el Evangelio a los funcionarios más altos de la nación. Y esto tiene una aplicación para hoy, para nosotros, queridos hermanos. Y es en el cómo manejamos la persecución. La forma adecuada es cuando vengan a ti, cuando te prediquen, cuando insulten tu predicación, cuando se rían, cuando quieran cogerte a causa de lo que crees. La forma adecuada de responder es enfrentándolo con la proclamación de la verdad. Solo la verdad, solo el Evangelio puede cambiar tu vida. Precioso texto de Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 13. Tiene verdades tremendas para nuestra vida, para cómo enfrentarnos a la oposición, para cómo exponer el Evangelio. Y esto debe animarnos en nuestro énfasis evangelístico. Acompáñame finalmente en este último hilo de pensamiento. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cómo somos entonces justificados? Por la fe en Cristo. ¿Cómo podemos ser hechos justos? Por la fe en Cristo. Lo hemos leído antes, pero ahora la justicia de Dios es aparte de la ley. No podemos alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, a todos los que creen. ¿No es esto algo maravilloso? ¿No es esto algo que te tiene que animar y animar a anunciar el Evangelio en cada rincón? ¿No es cierto que esto es algo que te tiene que animar cuando ves tu vida y confrontas tu pecado y reconoces tu incapacidad para agradar a Dios? Queridos hermanos y amigos, en la palabra de Dios, en tu Biblia, hay buenas noticias. El Evangelio de Cristo. Pero, como un querido hermano decía, para que haya buenas noticias, antes es necesario que haya malas noticias. Y créeme, las hay. Y son terribles. La Biblia afirma que todo hombre es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, y que está bajo la ira de Dios. La ira de Dios no es un soplo de aire fresco. La ira de Dios es la ira celosa de un Dios creador y perfecto en santidad. Así que a menos que seamos reconciliados con Cristo al acogernos a sus méritos en la cruz, el destino eterno es el lago de fuego. La condenación eterna. En ese horrorífico lugar donde posicionalmente ahora mismo te encuentras, si Cristo no es una verdad en tu vida, en ese lugar dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia contiene noticias terribles. Romanos capítulo 6 afirma que la paga del pecado es la muerte.
Y el rechazar el mensaje del Evangelio, el decir no a Cristo, el conformarte a una religiosidad externa basada en una buena conducta, basada en que alguien de mi familia es salvo, basada en que mi esposo, mi marido, mi hijo, mi padre es salvo, es no reconocer la incapacidad y pecaminosidad que hay en tu vida. Si estás sin Cristo, tu posición ahora es la de la condenación eterna. La vida sin pecado de Cristo y su pago como sustituto por nosotros en la cruz es lo único suficiente para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Queridos hermanos, la salvación es solo en Cristo. No te salva tu padre, no te salva tu esposo, tu esposa, no te salva tu hijo. La salvación es solo en Cristo. Solo podemos nacer de nuevo, individualmente, por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es algo tremendo y maravilloso. Ningún otro medio, ninguna otra alternativa, ninguna otra opción puede producir salvación. Solamente Dios, que despliega su poder salvífico a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y hoy, día 30 de agosto, es tiempo para reflexionar y considerar estas verdades. Es tiempo para ver cómo se aplican estas verdades en tu vida. ¿Qué de verdad hay en ellas cuando ves tu vida? Examina tu vida. Examina tu posición ante Dios. Valora en qué lugar tienes la palabra de Dios. Valora delante de Dios cómo es tu vida de obediencia. Valora cuánto amas a Dios. Cuánto amas al Señor Jesucristo. Valora dónde está verdaderamente tu tesoro. Dónde está la prioridad de tu vida. Examina tu justicia. Porque si tu justicia es superficial, es externa, es conformista a este siglo, es relativista, es humanista, es pluralista y todos los istas que queráis pensar, si así es tu justicia, si se conforma a tener la Biblia en la mesita de noche, si se conforma a venir un domingo a la iglesia, entonces, como la de los religiosos de esta época, ese tipo de justicia no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver. Sí, Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos, Señor, el tiempo de esta mañana. Agradecemos, Señor, tu palabra.